Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Ramírez Herrera, perteneciente al grupo L073 en la Universidad IEU. El día de hoy voy a hablar acerca de las formas de adquirir la propiedad. Este tema está relacionado con la materia de bienes y derechos reales, la cual está llevada, o más bien la lleva a cabo el profesor Víctor Nieto Lozano. Ahora daré una breve introducción. Este, estas formas de adquirir la propiedad principalmente buscan cómo garantizar una seguridad jurídica y regular cómo los bienes y derechos reales pasan de un titular a otro. De manera general, existen modos originarios donde la propiedad nace sin depender de un dueño previo. Asimismo, existen los modos derivados, es decir, los que implican de la transmisión del dominio de una persona a otra, como puede ser en el caso de las compraventas, las donaciones o sucesiones. Conocer estos mecanismos permite entender cómo se forma, protege y organiza el patrimonio. Ahora, el contenido que vamos a ver va desde qué leyes lo regulan, cuáles son los tipos de propiedad, qué es un derecho real, cuáles son las obligaciones de aquellos dueños que tienen bienes inmuebles, las formas de adquisición, qué es la transmisión derivada, cuál es la diferencia entre transmisión derivada y originaria, qué es la transmisión mortis causa y su comparación contra intervivos, cuál es la importancia del notario público, cuál es la importancia del registro público de la propiedad y las formalidades para adquirir una propiedad. Ahora, ¿qué leyes regulan este tema? En lo más alto encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, el cual establece que la propiedad originaria de tierras y aguas pertenecen a la nación, pero permiten la propiedad privada imponiendo modalidades que dicta el público para regularla. Como segundo encontramos al Código Civil Federal. En sus artículos 830 al 853 encontramos lo que es la propiedad y en los artículos 1135 al 1157 habla acerca de la prescripción. Como tercero, también encontramos al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En sus artículos 984 al 1009 habla acerca de la propiedad y los artículos 1393 al 1414 hablan acerca de la usucapión. Y por último, también en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en el artículo 609 al 614, hablan acerca del juicio de usucapión. ¿Para qué tipos de propiedad existen? Según Galindo Garfias, la propiedad se clasifica en pública. La pública corresponde al Estado. Privada. La privada es perteneciente a nosotros como particulares. Y la ejidal o comunal, la cual es la social, es la que pertenece a la nación para fines sociales. ¿Para qué tipos de propiedad existen? Según Galindo Garfias, la propiedad se clasifica en pública. La pública corresponde al Estado. Privada. La privada es perteneciente a nosotros como particulares y la ejidal o comunal, la cual es la social, es la que pertenece a la nación para fines sociales. Ahora, ¿qué es un derecho real? De Pinavara define como un derecho real como aquel que conceda a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa. Dentro de este derecho encontramos que sus principales facultades son de poder usar, disfrutar y disponer de un bien. Bien, ahora, ¿cuáles son las obligaciones de un propietario de un bien inmueble? Rogina Villegas establece que el propietario debe: 1. Usar y disfrutar del bien conforme a su destino. 2. No causar perjuicios a terceros. 3. Conservar y mantener el bien inmueble. Y 4. Pagar los impuestos y contribuciones correspondientes. Por su parte, encontramos cuatro formas para adquirir una propiedad, las cuales son la universal, la particular, la onerosa y la gratuita. En la universal, según Rogina Villegas, dice que se adquiere el conjunto de bienes y obligaciones de una persona, como puede ocurrir en el caso de las herencias.
En la particular, según Galindo Garfias, solo se transfiere un bien o un derecho determinado y esto suele ocurrir en las compraventas o en las donaciones. En el caso de las onerosas, según de la Cueva, dice que existe una contraprestación económica entre las partes, como suele ocurrir en la compraventa o la permuta. Y por su parte, en la gratuita, según Rogina Villegas, una persona enriquece a otra sin recibir un pago, como es en el caso de las donaciones. Bien, ahora, ¿qué es la transmisión derivada? Según de la Cueva, es aquella en la cual el derecho del adquiriente proviene de un titular anterior. El transmitiente transfiere el derecho mediante un acto jurídico, como lo puede ser la compraventa o la donación. Después de esto, el adquiriente recibe el mismo contenido, limitaciones y cargas que tenía el titular anterior. Bien, ahora hablaré acerca de la transmisión derivada contra la transmisión originaria. Como ya se mencionó, la derivada proviene de actos jurídicos como pueden ser la compraventa o las donaciones. Y en la originaria, esto ocurre cuando una persona adquiere el derecho por primera vez sin que haya pertenecido antes a alguien. Esto quiere decir que la principal diferencia es que en la derivada el derecho se transmite de persona a otra mediante un acto jurídico, en cambio la originaria nace directamente de la primera persona que ocupe el bien. Ok, ahora la transmisión mortis causa, según García Maínez, ocurre cuando los derechos y obligaciones pasan a los herederos al fallecer el titular. Y la transmisión intervivos, de igual manera, García Maínez menciona que se realiza entre personas vivas mediante ciertos actos como la compraventa o la donación. Es decir, la principal diferencia entre ambos es que en mortis causa, si se necesita que el titular fallezca para que todos sus bienes pasen a todos sus herederos que mencionó previamente en un testamento. Mientras que en la intervivos, pues es como bueno, pues como ya se mencionó, son actos que ocurren entre personas vivas, como la compraventa, la donación, etcétera. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia del notario público? O sea, como tal, su importancia radica en que da fe y seguridad jurídica a los actos y contratos que realizan las personas, comprobando que todo sea verdadero, legal y que sea voluntario. Ahora, ¿cuál es la importancia del registro público de la propiedad? Según Rogina Villegas, el registro público de la propiedad es la institución que publicita y da oponibilidad frente a terceros a los actos jurídicos que afectan los bienes inmuebles, asegurando certeza y seguridad en el tráfico jurídico. Por lo que de esta manera cualquier persona puede saber legalmente quién es el propietario de cierto bien, si el bien tiene algún tipo de hipoteca, está embargado o cualquier otro gravamen. Ahora hablaré acerca de las formalidades para adquirir una propiedad. En este apartado encontramos 5 puntos, los cuales son el consentimiento de las partes, la escritura pública ante notario, la inscripción en el registro público de la propiedad, el pago de impuestos y derecho y la capacidad legal de las partes. En el consentimiento de las partes, aquí debe de existir un acuerdo de voluntad entre el transmitiente y el adquiriente. Este debe de ser libre, consciente y sin vicios. 2. Escritura pública ante notario. Cuando se trata de bienes inmuebles, la transmisión debe hacerse mediante un notario, quien dará fe del acto y autorización conforme a la ley. 3. Inscripción en el registro público de la propiedad. Una vez otorgada la escritura, debe inscribirse en el registro público de la propiedad para que el nuevo propietario tenga efectos legales frente a terceros. Esto garantiza la seguridad jurídica y evita fraudes o doble ventas. 4. Pago de impuestos y de derecho. Antes de registrar la transmisión deben pagarse los impuestos correspondientes, como el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, o mejor conocido como ISAI, y además los honorarios notariales y derechos del registro. Y 5. Capacidad legal de las partes. Tanto quien transmite como quien recibe deben tener capacidad jurídica para celebrar el acto, por lo que no pueden hacerlo las personas menores de edad o aquellas personas que están incapacitadas.
y deben actuar mediante su representante legal o un tutor. Y pues ya en conclusión, en conjunto, estos modos reflejan la importancia de regular jurídicamente la posesión, transmisión y consolidación del dominio, asegurando que la propiedad se ejerza de manera legítima, transparente y protegida dentro del sistema legal.